enorme momento semanal que se viene, que es las conspiranoicas de Lucas. Pasaron 3 semanas desde la columna que... En realidad pasaron 2 semanas. Pasaron 3 semanas desde que el Departamento de Guerra de Estados Unidos hizo una primera presentación y publicación de material que estaba clasificado, que fue desclasificado y que se convirtió de acceso público. Y había mucho material del FBI, de la CIA, también material que estaba en manos de las Fuerzas Armadas, material muy interesante y que había sido seleccionado con un objetivo especial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: ¿ustedes quieren saber qué hay de verdad sobre los ovnis? Bueno, les vamos a mostrar todo lo que se puede mostrar respecto de la investigación que se llevó a cabo durante décadas en Estados Unidos. Y nosotros hicimos una primera columna donde trajimos material, trajimos videos y trajimos imágenes para ver. Hoy vamos a hacer una segunda parte de esa columna, pero va a ser diferente. Si entran al canal de YouTube ahora van a poder empezar a ver algunos de los videos que trajimos, que de vuelta son videos de lo que se considera un fenómeno aéreo no identificado, que la sigla en español es FANY, y si lo buscan por la sigla en inglés va a ser WAP. Entonces, cuando entren van a ver, por ejemplo, un video que está tomado desde una plataforma militar estadounidense que estaba cerca de la zona de Irán, y van a ver un objeto volador no identificado que pasa muy lentamente por la parte por la parte inferior izquierda de la pantalla, y después cuando está terminando el video, porque dura muy poquito, aparece otro que aparece desde arriba. Como estos videos hay varios. ¿En este mismo? Sí, en este mismo video. Este video dura 9 segundos nomás, pero recién al final del video van a ver otro objeto que es más pequeño y que aparece desde arriba a la izquierda. Juanfran, ¿podés sacar el graph un segundo, un toque? Puede ser que lo tape el graph, sí, puede ser eso. Pero aparece bien sobre el final. Pero es como para poder verlo también. Igual yo traje esto para que usted lo vea en YouTube, pero la idea es que la columna sea igualmente interesante para los que nos escuchan en radio, que es la mayoría. Entonces, traje este material como complemento de lo que vamos a ir contando. Así como vieron este video de Irán, traje 2 videos más que Juanfran los va a ir poniendo en pantalla ahora. Hay un segundo video que es muy largo, que está... perdón, me faltaba un dato importante. Este video que yo traje es de una toma de un sensor infrarrojo que es del 26 de agosto de 2022. ¿Era es de un noche? video muy reciente. Sí, este video es nocturno. Los 3 que traje están tomados de día. El segundo es un video que está tomado en Siria, es un video tomado en 2021 y de vuelta es un video que está tomado con un sensor infrarrojo, entonces cuando vos ves las descripciones siempre se habla de área de contraste. Este segundo video es bastante más interesante porque lo que se ve es un objeto que lo va siguiendo la cámara y en un momento el objeto hace como una curva muy rápida, acelera y se va de cuadro. De manera casi instantánea. Entonces, si buscan el video, que insisto, es de acceso público, está disponible en internet y lo puede ver cualquier persona, está bueno porque el video dura 5 minutos, pero en realidad es el mismo video pasado con diferentes tomas y diferentes niveles de contraste para analizar la imagen. Entonces lo pueden ver varias veces y no siempre va a ser la misma. Por ejemplo, lo pueden ver a la mitad de la velocidad. Y todo eso justamente la gracia es poder ver cuán rápido acelera el objeto. Sí, ni mi sueldo se va tan rápido. Digo. Increíble, ¿viste? Tremendo. Bueno, este material es una parte de... en realidad se vuelve público porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es uno de los órganos legislativos de ese país, y tramitó un pedido para acceder a 51 registros de objetos de fenómenos aéreos no identificados. Había una lista de 51 registros que ellos querían tener acceso y que supuestamente los tenía el Departamento de Guerra y la Comunidad de Inteligencia. Entonces intervino un organismo del cual hablamos la primera vez que hicimos esta columna con la primera parte del material que publicó el gobierno estadounidense, que es la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, que la sigla en inglés es AARO. ¿Se acuerdan? No voy a hacer el mismo chiste porque ya lo hice la semana anterior. Y lo que hicieron fue a liberar el acceso a una colección de material que estaba dentro de una red clasificada. El problema con este material, y esto lo especifican las autoridades, es que no está validada la cadena de custodia. Es decir, si alguien en algún momento alteró las imágenes, ellos no pueden decírtelo. Porque no está verificado. Como que se perdió el seguimiento en algún momento. ¿Se dejó de mirar en algún momento? No, si el archivo se copia y se pasa a otra red, por ejemplo, o en algún momento se baja de la red y se vuelve a subir en otro lugar, ellos no tienen manera de verificar que la cadena de custodia se respetó. Ellos lo encontraron adentro de una red clasificada a la cual no tenés acceso, pero después si tienen que rastrear hacia atrás cómo llegó ese material, no te pueden decir que siempre estuvo bajo custodia y que nadie lo alteró ni lo editó para poner un marciano, hablando mal y pronto. Que no van a ver un marciano, tampoco se ilusionen tanto. Loco, yo quería ver marciano. Pero bueno, está el video de Siria que está muy bueno. Después hay un tercer video que está grabado en el Mar Amarillo, que es el mar que está sobre la costa oriental de China, entre China y Corea, que es de enero de 2023, que ese sí es más de horario diurno. Ese es otro video que está disponible y que se puede ver con una imagen muy clara en cuanto al contraste y ver un objeto que pasa de izquierda a derecha de la pantalla. Todos estos videos están disponibles, también hay otros más. Todo este material se publicó el 22 de mayo, es decir, el viernes pasado.
Y no solo hay videos, que es lo que generalmente rinde más si ustedes quieren sentarse en una computadora, sentarse con un celular. Insisto, y recuerdo algo que contamos la otra vez, la página es muy buena y es bastante fácil de manejar y de acceder. La única barrera es la barrera idiomática. De última, si tienen algún problema con eso, pueden usar la opción que está disponible en Chrome o cualquier otro navegador, que ya funciona bastante bien. Se traduce la página al español y pueden seguirla navegando. Sí. Mientras terminan de ver esas imágenes, les voy a contar cuál es la consigna principal para la columna de este viernes. Y vamos a salir un poquito del registro de video. Y les quería recordar otra cuestión. Estoy cerrando paréntesis para meterme de lleno en el tema. No importa, te ayudamos, amiga. Vamos a cerrarle un Eso, paréntesis. ciérreme un paréntesis. Cerramos. Bien, Cerramos. ahora ábranme otro más. Ahí Vamos. va. En la primera columna me olvidé de contar en detalle, y lo contamos muy a la pasada, de que no solo hay fotos y videos, también hay grabaciones de audio que están buenas. Y son grabaciones de entrevistas que les hicieron a las tripulaciones de las misiones Apolo. Pensé que era- Por ejemplo, en esta segunda tanda de material hay una entrevista que le hicieron a la tripulación del Apolo 12 y la entrevista era interesante porque la idea era tomarles las declaraciones a ellos respecto de qué tipos de luces veían ellos mientras estaban a bordo del módulo lunar. ¿Por qué? Porque cuando volvieron los del Apolo 11, que fue la primera misión, ellos contaban que tenían una percepción muy particular de lo que estaban viendo cuando estaban en la Luna. Entonces no sabían si lo que estaban viendo era efectivamente un fenómeno, que podía ser algún objeto volador, o si simplemente era algún efecto de luz al cual ellos no estaban acostumbrados. ¿Por qué? Porque nunca nadie había estado en el espacio. Exactamente. Exactamente, bueno, Claro. Entonces, en esta segunda tanda van a encontrar al menos 2 o 3 grabaciones. Yo tuve tiempo de escuchar una, donde hay una entrevista, aparte de la tripulación del Apolo 12, y ellos van contando cómo fue su experiencia y qué era lo que veían mientras estaban en el módulo. Eso está bueno porque permite reconstruir cómo es que un organismo militar y junto con científicos empiezan a separar la paja del trigo y ver si esto Sí. es un marciano, si esto es un globo meteorológico y demás. Espera, ahora, ¿esto era el paréntesis? Sí, ¿Lo cerramos? sí, Sí. cierre estamos. paréntesis. Bien. No sé si ahora va a cambiar de tema. Ahora voy a o cambiar qué. de tema. Dentro de esta columna vamos a seguir hablando del material que está disponible, pero no vamos a hablar más en términos de videos, digo. Bien, porque es como que, viste que hay hace ya varios años, décadas, creo, que Mm. se mandó como una especie de mensaje al universo. Ajá. No sé si la NASA lo mandó o qué. Como con sí. algunos símbolos, textos. Es como A ver tirar una quién caña. picaba. Claro, a ver qué picaba. Sí. ¿Hay alguna respuesta de eso ahí? O sea, ¿se sabe qué no sé, todos estos avistamientos, cosas? ¿No es un tanto peligroso hacer eso? ¿Qué cosa? Y lo de lanzar el mensaje así a la nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No sé, que nos invada una raza de extraterrestres. ¿Y con qué argumento decís eso, Pali? Que con no sea el- película. Pero si las películas... Te voy a contestar eso, Pali. Si me troleas el informe, Mirá. te juro que me quedo hablando así hasta las 3:30. Así. Pero no es lo que va a suceder en algún momento. Y es todo película eso, hasta ahora no hay ningún Se llama elemento. El mensaje de Arecibo, Ajá. ideado por Frank Drake y leí por ahí también por Carl Sagan. No sé si es Ajá. también así. Hace 50 años. En Mirá. el 74 fue. Bien. Claro, Medio es como siglo decir- después, se conoce qué sucedió y me parece que no sucedió. No Ya te sucedió digo. nada. No nos contestaron. Ya te digo. La gigantesca antena construida, fuera capaz de transmitir señales con una potencia. Bueno, no me interesa. A ver, para que estoy buscando la. Utilizó un formato. Bueno, utilizó un formato binario, el código informático más básico para transmitir algunos aspectos esenciales de la Tierra, Claro. así como dibujos sencillos, una figura humana y del observatorio que envió el mensaje. Pero no es como ir en Pero la selva. Ya podés te estar digo. filtrando al aire. Y sí, porque lo estoy leyendo ahora. No, pero yo lo que me Pero refiero con esto es lo del vikingo. mensaje. Un No texto es un poco larguísimo. como ir Pero- caminando por la selva de noche y decir: ¡Hola! ¡Acá hay algo vivo! Y te comí ¡Hola! Y me tiranosaurio come Rex. Una boa, no sé. Claro. Hasta Nueva Avisa afuera no hay nada, Pali. Pensalo así. Es verdad, es verdad. Hasta Nueva Avisa afuera no hay nada. Che, bueno, seguimos mientras el vikingo descifra. Sí, volvamos. Estudiá después volver, vikingo. Anda. Vuelvo en marzo. Hay un punto de contacto entre la columna de hoy y la columna de la semana anterior. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo leyendas de los Montes Apalaches? Sí. Estaban en la zona Sí. este de Estados Unidos, que es una cadena montañosa muy importante. Ahora vamos a hablar de otro lugar que está en un escenario similar. Vamos a hablar de la Sierra de... y no se rían con el nombre, es la Sierra de Sandía.
La Ok. Sierra de Sandía está en el extremo sur de las montañas rocosas o las rocallosas, depende qué tipo de dibujitos animados vieron cuando eran chicos. Si son población de riesgo, quizás les salga a decir rocallosas porque lo traducían así. Rocallosas. Claro, Mm. es una cordillera que está en el centro oeste de Estados Unidos, termina en el estado de Colorado y pasa hacia Nuevo México, que en su momento no era territorio de Estados Unidos, y ahí cuando baja se forma una sierra que tiene su pico más alto, unos 3.200 metros de altura, lo pueden ver en YouTube. La Sierra de Sandía se llama así básicamente porque cuando le pegaba el sol se ponía colorada. Ok. Ah. Bueno. Y creo que los ingleses no les dicen de esa manera, creo que en un momento se cambia la acentuación, no sé si le dicen Sandia. Como que ya uno entra en el terreno de tratar de formular la receta fatal de vino con sandia. Pero es watermelon. No está traducido. Ah, no está traducido. No está traducido, no está traducido. Nuevo México es New Claro, México, está pero bien, hasta está ahí, bien, llega está hasta ahí bien, la sí, traducción. sí. Después, la Sierra de Sandía era O la sea- Sierra de Sandía. De hecho, se puede ver como Sandia Mountain, una cosa así, si lo buscas en inglés. O sea que ese nombre fue puesto en siglo XIX. Lo puso alguien que hablaba español. Ah, Sí, por obviamente. allá. Sí, después los estadounidenses se comieron buena parte del terreno de México. Eso Sí, lo es sabemos. que México no llegaba hasta Oregon, por allá arriba. Claro, sí, llevaban mucho más arriba. Bueno, en este lugar nos centramos porque hay una ciudad que es muy conocida, que la van a poder ver en imágenes. El tema es que si yo solamente les muestro la imagen, cuando vayan a YouTube no les va a resultar demasiado familiar porque no es un lugar que tenga sitios particularmente emblemáticos. sí. El tema es que si yo les muestro una casa de ese lugar, pueden empezar a afinar un poquito la puntería. Ya lo están viendo en YouTube. Es una vista panorámica, van a ver edificios, una ciudad muy linda. Ujú. Van a ver la parte plana de esa ciudad, porque esta ciudad está sobre la Sierra de Sandía. Tiene la montaña hacia el este y después hacia el oeste es plana. Sí. Si van a ver la casa, yo creo que capaz alguien se puede dar cuenta. Ah, ¿Dónde es? sí. ¿Dónde es, Los Pali? Simpsons. Falta, No. falta la pizza. La pizza Falta arriba. la pizza arriba del garage. Breaking Bad, ¿Viste? en la casa de la pizza, en la casa Bien. de Walter White. Exactamente, esta es la casa de Walter White. Esa casa está en Albuquerque, Nuevo México, Sí. que es la principal ciudad de la región sobre la Sierra de Sandía. Están en la ciudad y se puede ver la sierra hacia el este. Y si se van un poquito hacia el sur, van a encontrar un lugar que actualmente es un laboratorio de investigación. Pero que hace mucho tiempo, desde finales de la década del 40, era una base militar. O sea, sigue estando en manos del Ah. Estado, lo que cambió es el uso de esa base. Sí. Ok. El tema es el siguiente. Esta base fue el epicentro de un trabajo que se hizo durante mucho tiempo, entre 1948 y 1950, encarado principalmente por las Fuerzas Armadas, que en su momento tenían un programa de armas especiales que fue el hijo o el heredero del Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan, por si no lo tienen a mano la referencia, fue un proyecto de investigación que tuvieron las fuerzas militares de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, básicamente para desarrollar armas nucleares. Terminó la guerra, los científicos tienen que seguir trabajando, los militares también, entonces, ¿qué investigamos? Bueno, todo empezó por ahí y lo que trajimos hoy para repasar es un documento que está disponible en la página del Departamento de Guerra de Estados Unidos que tiene muchísima información técnica y también muchos testimonios muy raros que parecen sacados de un programa de Chiche Heldung. Se mezcla todo un poco. Es una ensalada divertida. Es un archivo que tiene 116 páginas, está todo escaneado, lo cual es un inconveniente si ustedes quieren copiar y pegar, es un poco incómodo. Entonces son todas hojas muy viejas que están todas escritas a máquina. Y ahí en ese informe van a encontrar un detalle de un compendio de análisis sobre 209 avistamientos de lo que se conocían como bolas de fuego verde. Algunos decían esferas verdes, discos verdes, también todos este tipo de fenómenos cerca de esta base militar de Sandia, pero en realidad en un área mucho más grande. Si ustedes agarran el mapa de Estados Unidos y miran dónde está Roswell y dónde está Albuquerque, no están tan lejos, estamos hablando de un área de 300 kilómetros, no estamos hablando de una punta del país y de la otra. Obviamente es una zona con una geografía muy diferente a lo que hablábamos de las rocallosas que eran montañas de bosque. Sí. Acá estamos tirando más a desierto. A desierto, exacto. Sí, y desierto y un lugar utilizado principalmente por los militares. Entonces, hay muchísimos testimonios de personas que decían Convengamos que que habían... esas zonas, perdón, Sí. esas zonas desérticas siempre son buenas para experimentos y ese tipo de cosas porque no se produce ninguna contaminación masiva, ni siquiera en personas, ni siquiera tampoco en fauna y flora. Claro, se ve el cielo muy bien. Claro. Y muchos de los testimonios que están dentro de esta lista de avistamientos son testimonios en horario diurno. Hay muchos testimonios, Sí. no es solamente gente que estaba trasnochada, que no había dormido y que flashea Anto. una. ¿Qué pasó? No. No sé por qué se le ocurrió. No, No, sé, no, sé, dijeron estaré equivocado. trasnochado. Pará. Esta base fue una instalación militar que funcionó bajo la órbita del Departamento de Defensa de Estados Unidos desde 1946 hasta el 71. Estaba en el sur de Albuquerque y después de ahí, si te vas un poquito más al sur, te vas a una base de la Fuerza Aérea que sigue funcionando, que es la base de Kirtland, una base muy grande que tiene la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Hay un primer reporte que se ve en este documento que está firmado por el teniente coronel Richard Klein. Y después aparece un gran protagonista en esta historia. De teniente? ¿Cómo? Para mí es nombre de actor, Richard Klein. Sí. Richard Y por- Richard Klein. por Calvin. Sí. Pero bueno, hay varios funcionarios militares que están identificados porque hay mucha carta, mucho documento que se va mandando de un lado para el otro. Las primeras páginas son muy aburridas porque son informes técnicos como para presentar cuál era la situación, porque esa base estaba en obra. Y lo primero que se ve en ese documento es que había un reporte respecto de las obras que habían hecho para definir cómo era el plan de alerta si pasaba algo en esa base militar. Entonces hay un balance técnico que dice que había determinadas obras que se habían resuelto, que había un problema, por ejemplo, con la erosión del agua de lluvia que todavía no habían podido resolver, y lo que contaban era que tenían que terminar de ajustar un par de cosas, pero como que la obra estaba casi terminada y que la base estaba en condiciones, no era un lugar donde podía pasar cualquier cosa. Cuento esto porque después, cuando se empieza a investigar de dónde venían estas bolas de fuego verde o estos discos verdes que veían por todos lados en un área de cientos de kilómetros a la redonda, uno de los primeros elementos que llama la atención es que cuando van a recorrer esos lugares empiezan a encontrar partículas de cobre. Y nadie sabía de dónde venían las partículas de cobre, porque no es algo que se vea generalmente, sobre todo cuando caen meteoritos. Entonces eso es algo que llama la atención de los científicos. Y el primero que aparece ahí, que se convierte en el gran protagonista de esta historia, es un matemático que se llamó Lincoln Lapaz. Una persona que trabajó durante mucho tiempo en esta área y es muy conocido para las personas que son amantes de la ufología porque Lincoln Lapaz fue uno de los científicos que se metió de lleno en el tema Roswell, que fue en 1947. Toda esta historia va del 48 al 50. Roswell fue antes. Pero Lapaz es un tipo que era un científico que tenía un doctorado, no era un colifa, digo, hablando mal y pronto, Sí. pero un científico que tenía muchísimo interés en el tema y que 2 días después del incidente de Roswell, él dijo que había visto también otro fenómeno volador, que él dijo que había visto un objeto que se había quedado quieto en el cielo, no de los que pasan volando de un lado para otro, como los que vimos en los videos. Eso es re loco, que se quede un objeto Bueno, y quieto hay en el muchos cielo, es lo testimonios más de loco eso. de todo. Hay muchos testimonios de eso. Entonces, Lapaz lo que hizo fue hacer muchísimo trabajo de campo. Él se presenta como testigo directo de 2 episodios en los cuales él dice que vio fenómenos aéreos no identificados. El primero fue muy poquito después de Roswell y después el segundo se da mientras él está investigando lo que había pasado al norte de Nuevo México. Roswell está más al sur, él estuvo trabajando ahí, pero también estuvo trabajando más al norte y de hecho pasó al norte de Albuquerque, como del otro lado de la Sierra Sandía. Tiene muchísimo laburo hecho. Él trabaja en el Instituto de Meteorítica de la Universidad de Nueva México. La meteorítica es la ciencia que estudia los meteoros, los meteoritos. Sí. La diferencia principal es que el meteoro nunca toca tierra, el meteorito sí. El meteoro lo que hace es genera algún fenómeno de luz porque pasa a la atmósfera. Y después tenés el meteoroide, no me sale decirlo bien ahora, que es el objeto que directamente ni entra a la atmósfera. Son esas 3 categorías. Y la meteorítica combina diferentes científicos. Hay personas que son astrónomos, hay otros que son físicos, astrofísicos, y después tenés personas que tienen mucho mayor conocimiento de geología. Como que hay que saber todo eso. Y este era matemático. No terminaba de encajar muy bien Lapaz, pero el tipo estaba recontra convencido de todo esto. Y entró ahí porque él empezó a trabajar en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en lo que tenía que ver con balística. Era una persona que sabía mucho de matemática, estaba en el desarrollo de armas, él sabía de balística y se empezó a meter ahí. Y en un momento lo reclutaron y lo mandaron a investigar qué estaba pasando con esto, porque había tanta gente cerca de Nuevo México que veía lo mismo, no era que contaban que veían cosas distintas. Entonces anduvo dando vuelta por muchísimos lugares. Lapaz tiene otra particularidad en su historial y es que el segundo fenómeno que él vio es el único de esa lista grande de cientos de avistamientos que se dio a la misma hora con 2 grupos de personas que estaban en lugares distintos. Generalmente cuando iban a investigar o abrir un reporte, no importaba si hablaban con un civil, una persona que estaba atendiendo una estación de servicio o un agente de inteligencia, porque hay de todo. De hecho, hace un ratito, cuando yo hablaba del archivo, Juanfran les mostró una planilla que forma parte de ese informe, que es como una especie de Excel analógico. Es una tablita doble entrada, y esa tablita lo que hace es categorizar todas las declaraciones y todos los reportes. Tenés la fecha, tenés el lugar, tenés la persona que lo vio, se distingue si era una persona que era civil o si pertenecía a las fuerzas militares. Todo eso está muy detallado, incluso hay una descripción técnica para las personas que podían hacerlo en cuanto a la altura aproximada a la que vieron el fenómeno, cuánto tiempo duró. Y todo eso generalmente no se cruza, siempre es un mismo grupo de personas que está en un lugar. Lapaz dice que él estaba en una zona en la cual cuando empiezan a recopilar información encuentra un segundo grupo de personas que estaba a la misma hora en otro lugar muy diferente viendo lo mismo.
Con una diferencia, estoy hablando de cientos de kilómetros, no estoy hablando de 2 o 3 cuadras. Eso te iba a decir. Bueno, estaba en un lugar opuesto. El lugar donde estaba La Paz estaba al sur de Albuquerque y el segundo grupo estaba al norte de Albuquerque, en un lugar al sur de Albuquerque, en un lugar que se llama Starvation Peak, que sería como un lugar elevado. Él estaba en otro lugar al norte, entonces, al tener esos dos testimonios, la parte científica de esa investigación fue mucho más rica porque cada uno tenía una descripción de la trayectoria y lo que se podía hacer era triangular y tratar de ser un poco más preciso respecto de cómo había sido el movimiento. ¿Pero qué? ¿Veían el mismo objeto o dos objetos No, iguales? vieron lo mismo. Claro. Vieron el mismo objeto, pero era mejor para calcular la trayectoria porque generalmente cuando uno mira al cielo, uno puede decir si va de izquierda a derecha, si va para arriba, si baja, pero después uno siempre está viendo algo que tiene 3 dimensiones y es muy difícil calcular la profundidad, que es la dimensión que más se te escapa. Estoy hablando de lo que sería observación directa, así de sencillo. Entonces La Paz estuvo haciendo trabajo de campo en Nuevo México, también en el estado de Texas, un poquito más al sur. Incluso llegaron a darle un auto para recorrer toda la zona. Él cuenta que siempre lo trataron muy bien cuando iba a Roswell. Él ya había estado en Roswell, cosa que no es sorpresa para nadie. Y un punto que era central en esta investigación era de dónde venía el cobre que encontraban cuando empezaban a recorrer la zona. Porque no tenían no estaban seguros de que ese cobre fuera, por ejemplo, de los autos que pasaban por la Ruta 66. En ese momento la Ruta 66 todavía existía, ya no existe más. Está reemplazada por otro sistema de autopistas. Pero era uno de los caminos que pasaba por ahí. También había otra autopista que creo que sigue existiendo, que es la 84. No sabía que no existía más. No existe más. Como tal, la 66 hace mucho tiempo que dejó de existir. Mirá. Y se reemplazó porque la red de autopistas y de carreteras interestatales de Estados Unidos creció, se diversificó. Claro. Y ya podés hacer el camino de la 66, vas a pasar podés llegar a lugares por donde pasaba originalmente la 66, pero como tal, legalmente no existe más. Sí, sí. De hecho, se menciona otra que es la 84, y en el mapa de avistamientos y de trabajo de campo llegaron a ir hasta Las Vegas. En un momento encuentran varios incidentes que son llamativos y empiezan a repasar y tratar de entender qué era y qué tipo de explicaciones se le podían dar a esto. De hecho, la Fuerza Armada, por propia cuenta, decidió armar un segundo proyecto, que fue el proyecto Grudge. O sea, recién hablábamos del proyecto Manhattan. El proyecto Grudge fue muy polémico porque en febrero del 49, es decir, un año después de los primeros avistamientos, se encontraron con que había mucha presión para explicar lo que estaba pasando. Había mucha gente que eran civiles, que estaban afuera de la base de Sandía, que no trabajaban en el campo aéreo, en el aeródromo de Kirtland, y querían saber qué pasaba. Y dijeron, bueno, vamos a darle una respuesta. Y arman una conferencia donde llaman a científicos y deciden empezar a ponerse a trabajar para dar explicaciones y para hacer un reporte. Hacen un primer reporte, que fue el único reporte que hicieron, que fue en agosto del 49, y después la propia Fuerza Aérea se dio cuenta de que no les convenía seguir hablando del tema porque lo que se generaba es una especie de paranoia de guerra. No estaban tan preocupados por el hecho de que la población general creyera que existía vida alienígena. Era una cuestión mucho, mucho menor y mucho más atada. La Guerra Fría también. No estaba la Guerra Fría tan al palo en ese momento todavía. Okay. Pensá que la Guerra Fría vino un poco después, pero era posguerra. Claro, era posguerra. Era posguerra, 49. Era el 49. Sí, o sea, porque por ahí el temor en alguna ciudad de Estados Unidos era un bombardeo ruso. Pero exactamente. En ese momento, no. Exactamente. Bueno, entonces en este archivo van a encontrar declaraciones de científicos, de militares. Hay jefes militares que incluso llegan se citan con nombre y apellido diciendo que ellos mismos habían sido los que habían visto estos fenómenos, en su mayoría siempre con esta forma de una bola de fuego verde. Y hay documentos de los resultados de las investigaciones. Hay documento muy técnico. Hay uno en particular que habla sobre todos los análisis que se hicieron sobre el polvo de cobre que se encontraban en algunos de estos lugares. Y todo este programa se dio de baja en el lapso de un año, en febrero del 49. Comienza en febrero del 49, lo descontinúan en diciembre. Y dijeron, no, si nosotros seguimos hablando de esto, la gente va a vivir preocupada y va a andar pendiente o temiendo que alguien le tire un misilazo por la cabeza. Esto no funciona así. Claro. Con respecto al resto de la documentación, hay muchas inspecciones y hay muchas cartas que van y vienen entre científicos y entre militares. En la clasificación general dicen que hay otros dos tipos de fenómenos que vieron. Unos son discos y otros son probables meteoros, es decir, cosas que no cayeron a la Tierra, sino simplemente luces. Se llevaron a cabo 2 conferencias a lo largo de 18 meses, pero nunca se llegó a dar una explicación concreta. La Paz lo que explicaba, o lo que justificaba en cuanto a por qué había que seguirlo investigando, era que los meteoritos generalmente tienen una variación en brillo y la forma, el fenómeno lumínico que se ve cuando pasa un meteorito no es el que se veían en estos casos. Porque en estos casos no se veía algo que era muy tenue y que de golpe se volvía más brillante. Esto era algo que que aparecía nítidamente en el cielo, que era muy brillante de entrada y después
tenía otro tipo de variación. Encontraron o terminaron de verificar alrededor de 72 objetos que coincidían con estas características a lo largo de 1 año y medio. También veían que había una frecuencia muy particular en cuanto a la hora a la cual la gente veía estos fenómenos, principalmente a las 8 de la noche. Y esto no coincidía con el horario habitual en el cual uno ve meteoritos en esa zona, que estaba más cerca de las 3 de la mañana. Entonces había algunas cosas que no cerraban a la hora de pensar si eran o no meteoritos. Entonces aparece una segunda teoría, que tiene un poco que ver con lo que contó Pali recién a la pasada. La teoría de que esto podía ser el rastro de misiles guiados lanzados desde otra base militar, que fue a la postre la explicación científica de lo que fue el fenómeno de Roswell. En el caso de Roswell, la ufología medio que nació de ahí a partir de un experimento militar y un desarrollo militar secreto que en un momento se fue de las manos y se escapó un globo que era militar, que era un prototipo, y nadie podía salir a explicarlo porque era destapar el proyecto. En este caso, no se llegó a ese punto. ¿Por qué? Porque eran muchos fenómenos y eran fenómenos dispersos. Y el único rastro que quedaban eran en estas partículas de cobre. Entonces la explicación más cercana a la que se llegó en ese momento era la de como el rastro de un experimento militar que se hacía o con misiles o con algún otro tipo de dispositivo aéreo que dejaba alguna huella. El tema es que nunca se llegó a blanquear de manera oficial y al día de hoy no hay una explicación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos. Si se hace un sumario en cuanto al promedio de cómo eran los avistamientos, hay un documento que está publicado y que está registrado desde el 19 de abril del 49, ahora se puede ver, y dice, por ejemplo, que siempre la trayectoria era una trayectoria horizontal, que tenía algunas variaciones menores. Otra cuestión que era muy importante para pensar por qué les llamaba tanto la atención a gente que formaba parte de la propia Fuerza Aérea es que todo esto que se veía en el cielo era más lento que lo que puede ser la estela de un meteoro o de un meteorito, pero era más rápido que cualquier aeronave fabricada hasta ese momento. No se podía decir era un avión, como si fuera la introducción de un capítulo de Superman. Y otro punto que está documentado y que coincide con el testimonio de La Paz es que nunca nadie escuchaba ruidos cuando veían estas cosas. Claro, no se escuchaba un motor. No venía acompañado por un ruido. No se escuchaba el ruido de una hélice, no se escuchaba un zumbido. No había nada que rompiera lo que era el ruido ambiente habitual. Eso llamaba mucho la atención. La otra característica era que nunca quedaba ninguna nube de polvo dando vueltas en el ambiente. Y siempre hablábamos de fenómenos que eran muy, muy breves, de 1 a 5 segundos, ese era el promedio. Con esto se terminó armando una documentación muy profusa, con muchísimos testimonios, pero que después nunca terminaron de cerrar el círculo como sí pasó con Roswell. El problema es que con Roswell, al ser un proyecto secreto, se tardó mucho en esclarecer la situación y gracias a eso, porque tiene un costado amable y simpático, nació la ufología. Mira, acá dicen, yo vi uno en forma de tubo a los 15:30, un día de semana. Así que estaba re de cara, me acuerdo patente que lo vi. Bueno, uno en forma de tubo. Hay unos videos dando vuelta de ese formato. Ahí, ya que mencionan eso, si entran a la página donde se está publicando este material, pueden buscar con la palabra cigar, que es cigarro en inglés, y van a ver un video de uno de esos, de los WAP, de los FANI, de los fenómenos aéreos, que tiene justamente forma de cigarro. Es como ver un submarino que flota. Claro. Ahora se ve el vikingo fue un pucho. O sea que me dio una gana. Dice, lo que leí por algunas páginas de investigación de estos casos es que en la próxima desclasificación, no sé si va a haber próxima, acá dicen que va a haber próxima, puede ser. Se hablaría de 4 supuestas razas que habitan la Tierra. Sería buenísimo. Humanos. Ojo con ese tema, y ya lo contamos la primera vez que hablamos de la desclasificación. De Racing. Mamíferos. Sí. Y es el tema de que mucho de este material a veces ya está publicado en otro lugar. De hecho, hay 2 informes que están publicados que son de trabajos de investigación que hicieron en Francia. Ya estaban disponibles. Lo que hizo Estados Unidos fue mostrar que ellos lo habían agarrado para investigación y después lo metieron con el resto del material que era secreto. Buenísimo, Lucas. Yendo así, de esta manera, cada viernes nos acercamos cada vez más a que un ovni nos estacione en la terraza. Una buena vez, pero que estacione una buena vez, Pali. Pero que se descargue la aplicación para el parking. Eso, le van a hacer la multa. Sí, va cada uno y nos dice, te cuido el ovni, amigo. Por eso. ¿No vamos a la tanda, Facu? Ya venimos con más, justo en el medio.